Pero después de escucharla, realmente yo me atrevo a decir que los resultados del CONACYT son de pura ciencia ficción. Todo va a ser, estamos haciendo, vamos a ir. Destruyeron lo que había. Puede ser que hubiera corrupción, la hubieran castigado, pero realmente me parece que la comunidad científica no merece ni merecía el trato que ustedes le dieron. Con mucho gusto la invito a que le expongamos, porque sé que es un tema de su interés, todos los avances tecnológicos desde la coordinación de repositorios de investigación de prospectiva en alianza con Infotec y con estos otros centros públicos de investigación en este área en la que se ha invertido ya y donde hay claros ejemplos también de éxito de innovación. Y bueno, los resultados hablan por sí solos, no solamente se va a invertir, sino ya se invirtió en innovación. Hemos subido 6 lugares, y eso no es ficción, por cierto, senadora Gálvez, ahí están los datos para que usted los vea, porque hay que hablar de datos cuando hablamos de ciencia y tecnología. Hemos subido 6 lugares en el contexto internacional en términos de resultados de innovación, mientras que en el sexenio pasado, con un gasto que aumentó 16 escalones, que hizo a México subir en gasto 16 escalones, implicó una disminución de 7 escalones. Entonces, bueno, ahí están los datos. El sexenio pasado hubo una disminución en eficiencia, en innovación. En lo que llevamos en este año ya hemos subido 6 escalones. Los ejemplos son claros. A mí me gustaría concretamente visitar los hospitales donde los ventiladores están funcionando, porque ni dejaron a otras empresas que sí tenían desarrollos importantes. Yo estuve en ese proceso de intentar desarrollar proyectos de ventiladores con organismos científicos, con empresas, y no se les permitió, no se publicaron los lineamientos en la emergencia, y los de ustedes tarde, y lo que yo leí es que estos ventiladores no operaban adecuadamente, pero si usted nos invita a un hospital, puede ser que mi percepción cambie, y sería interesante ver este proyecto funcionando. Y me paso, y le agradezco, senadora Xóchitl, porque a pesar de que ya había yo dado los datos, me parece muy bien que usted quiera convencerse directamente. Entonces está cordialmente invitada, son más de 90 hospitales, vamos a seleccionar un grupo de ellos para que usted los visite. Quisiera recordarle que cuando se escogieron los proyectos que finalmente tuvieron éxito, se hizo una convocatoria abierta, se recibieron varias propuestas, algunas de ellas siguen siendo financiadas. Hay una, por cierto, muy novedosa que viene de Nuevo León, que nos interesa mucho, que el desarrollador nos está diciendo que ya la quiere abandonar, lo estamos animando a que no la abandone, porque no vale desarrollar uno que otro ejemplo y ya, ¿no? Sino hay que desarrollar todo un ecosistema de innovación. Y como dice el senador Gilberto Herrera, pues la única manera de volvernos soberanos es generando nuestra propia ciencia y desarrollo tecnológico autosuficiente en áreas estratégicas. Hay que ir dando ejemplos de demostración de concepto. Estos son, y pues, la historia los juzgará, pero ya ahorita tenemos resultados que son irrefutables. Tenemos más de 1000 equipos, no fue un ejemplito, no fue así nada más un caso. Hay varios en desarrollo, hay algunos que están fuera del país, también siendo probados. Atendieron a más de 1 millón de horas de pacientes en riesgo con COVID. Tenemos datos de tecnovigilancia que con mucho gusto también se los presentamos, pero está cordialmente invitada para que vayamos a visitar no solamente los ventiladores que están ya en los hospitales funcionando, sino toda la instancia que se está armando ahora de una empresa mixta y la alianza que tenemos con el IMSS, con el ISSSTE, con el INSABI, porque no vale nada más hacer un ejemplo y un juguetito de laboratorio. Sí, nos tenemos y tenemos la obligación como cabeza de sector que arriesgar a realmente incidir en áreas tan complicadas como el equipo médico de alto rango.
Como ya relaté hace un momento, están en desarrollo otros equipos, no solamente ventiladores. Estos son los ventiladores de mayor exigencia técnica, son invasivos, por lo tanto tienen que pasar por un montón de pruebas. Con mucho gusto le haré llegar también los artículos científicos. Algunos por cuestión de patentes están siendo reservados, pero toda la investigación pública está ahí para que usted la revise, artículos de la ciencia de primer nivel. Y bueno, pues ya se ha generado, me atrevo a decir con toda contundencia, una nueva escuela de ventilación, y es mexicana. Una nueva escuela de ventilación mexicana en el seno de los centros públicos de investigación, donde se están formando pues los nuevos tecnólogos que le darán vida además a otros desarrollos, porque la ventaja de tener los desarrollos, que además esto también abarata y posibilita una autosuficiencia en el mantenimiento, es que nos permite ir a los siguientes pasos, porque el desarrollo tecnológico, así como la ciencia, nunca para y siempre se autocorrige cuando es honesta y cuando está afincada en principios epistémicos rigurosos. Y por otro lado, preguntarle, ¿qué se hizo con el dinero de los fideicomisos? ¿Dónde está ese dinero? Pero con claridad. Porque por un lado nos dicen que no hay dinero para desarrollar este proyecto de chips, pero por el otro lado, ustedes tomaron miles de millones de pesos que yo espero que no hayan ido a acabar a la corrupción de la refinería de Dos Bocas. Porque una refinería que iba a costar 160,000 millones de pesos, hoy vamos en 360,000 millones de pesos, 18,000 millones de dólares. Entonces, a mí, yo lo lamento muchísimo, pero de verdad suena todo, es culpa del pasado, se destruyó lo que estaba bien. Yo seré muy concreta. Y la segunda es la vacuna patria. ¿Qué hubiéramos hecho sin esa ciencia neoliberal de los Estados Unidos y de otros países de Europa? Nos hubiéramos quedado sin vacunas, porque la famosa vacuna patria no tiene para cuándo terminarse. Muchas gracias. Hay una insistencia, bueno, ciencia neoliberal dio las vacunas, no sé, porque como bien dijo el senador Gilberto Herrera, y gracias por darme la pista para esta reflexión, modesta, porque creo que esto ameritaría toda una disertación, es que si hay un país que tiene una agenda de Estado, es Estados Unidos. Y ya eso, exactamente, no, pero ese es un país altamente desarrollado científica y técnicamente, que justamente establece desde una agenda de Estado, como lo hace China, como lo hace Cuba, con muchos menos recursos, como lo hacen todos los países del mundo. Una ciencia neoliberal y además con corrupción, pues, ¿a qué llevó? A eso, a mucho más gasto y una disminución en eficiencia. En Estados Unidos hubo una agenda de Estado para priorizar, en el momento que se presentó la pandemia, de desarrollos apoyados con prioridad estratégica de Estado, ergo no neoliberal en ese sentido, senadora, ya tenían preparados muchos desarrollos. Aquí que encontramos, en 1999 éramos autosuficientes en producción de biofármacos. Eso se dice pronto, pero era realmente ejemplar México en su capacidad de producción de vacunas. Producíamos todas las vacunas que necesitábamos. A partir de entonces, el régimen neoliberal, priista, panista, de todos estos años atrás, fue destruyendo toda esta capacidad, hasta llegar a tener solamente una vacuna que se produce en nuestro país por una empresa privada, muy buena, por cierto, la vacuna de hepatitis B, nada más. Todo lo demás se desmanteló. Entonces, en esas condiciones nos llegó la pandemia. Podríamos haber dicho, bueno, primero salvar vidas. La prioridad del presidente y de todo el gobierno fue salvar vidas y establecer una estrategia profundamente comprometida con la vida y la eficiencia y sin ninguna limitación de recursos. Y me atrevo a decir que la estrategia de vacunación nacional de este país es ejemplar. Inclusive frente a países que como Estados Unidos tenían una cartera propia de vacunas
que nosotros no teníamos. Y nos podríamos haber quedado ahí, y que ya no fue poca cosa, en donde se invirtieron valiosísimos recursos públicos. ¿De dónde vinieron? Si se trata de salvar vidas, creo que no hay que escatimar, y que no hay que escatimar esos recursos, porque se salvaron vidas y ahí están los datos que están una y otra vez difundidos. Pero no nos conformamos con eso, y a pesar de que en medio de la pandemia pudimos, estábamos muy ocupados en este tema del desarrollo de los ventiladores y salieron a tiempo, tan es así que, repito el dato, están instalados en más de 90 hospitales públicos. Y creo que al país no le hace bien seguir repitiendo mentiras. Ahí están, pero por eso me gusta mucho su propuesta. Me gusta mucho su propuesta porque usted se va a convencer, estoy segura, porque usted, igual que yo, lo que quiere es que eso sea verdad y que tengamos ya una realidad de ventiladores nacionales. Y no solamente eso, una tecnología novedosa para los ventiladores, y creo, porque he estado implicada en el desarrollo de la teoría y sobre todo los lineamientos de ventiladores isomórficos, que quiere decir que den las características del pulmón, del órgano que están ventilando, y se van acoplando a esas condiciones, y eso, sobre todo uno de ellos, lo hace un ventilador muy seguro y que produce relativamente menor daño que otros ventiladores. Entonces, en medio de eso y de ese predicamento, gracias a la pregunta que me hace la senadora, que la vacuna patria se ha desarrollado en cumplimiento de la regulación nacional e internacional que permite tener los más altos estándares de seguridad para su uso en humanos. Que en promedio estos desarrollos llevan más de 10 años, aun cuando se tienen las plataformas listas, para los últimos avances pueden llevar varios años. Es el caso de todas las vacunas que finalmente ocupamos, porque en todos los casos se usaron plataformas que llevaban años de incubación, justamente porque no habían respondido a políticas neoliberales corruptas. En ese sentido, se destaca que este desarrollo, entre otros que ya ejemplifiqué, mostró seguridad y eficacia en estudios en animales, fase preclínica, en fase clínica 1, estudios en humanos, demostró ser segura y generar protección, y en los estudios de fase 2R, que puede usarse como refuerzo, que es en el cual hemos priorizado el esfuerzo, todo esto implica grandes inversiones. Ahí se han ido parte de los recursos de los fideicomisos, por cierto, también en el desarrollo de los ventiladores, y ahorita voy a dar más datos de a dónde se han ido.